Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Cómo Aprender Fácil. Me da mucho gusto verlos de nuevo y el día de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante. Vamos a hablar sobre el fenotipo, el genotipo, cromosomas y genes. Básicamente la genética se va a enfocar sobre todo en la herencia. Cuando ustedes se preguntan ¿por qué tus papás les heredaron ciertas características? Pues estamos hablando de que cuando ustedes se hacen estas preguntas, quien estudia este tipo de variantes, herencia que hay en generación en generación, estamos hablando de la genética, que es la ciencia que estudia los fenómenos de la herencia y la variación. Todos hemos observado o hemos tenido cerca en algún momento una camada de cachorritos, ¿no? Recién nacidos. Y ustedes se preguntarán que aunque tienen padres que tengan cierto tipo de color, cierto tamaño, cierta forma, pues vamos a observar diferentes variaciones. Vean que aquí tenemos a lo mejor unos que tienen unas orejas más grandes, unos que tienen unos ojos más rasgados, otros más redondos, o que unos tienen unas manchitas y otros tienen otros colores que sus padres no tienen. Pues precisamente la herencia puede tener ciertas variaciones y esa es una de las partes más importantes, sobre todo cuando nosotros hablamos de la evolución. Vamos a ver precisamente pues que hay diferentes tipos de genética y nos vamos a enfocar mucho más en la genética mendeliana. También les puse aquí en la parte de abajo que tenemos a la especie Homo sapiens sapiens y vean que a pesar de que estamos hablando de la misma especie, podemos tener diferentes variedades, ¿no? Diferentes variaciones. Vean que tenemos aquí diferentes tonalidades de piel que le llamamos diferentes tipos de tez, las formas de los ojos, la forma de la nariz, la forma de la boca e incluso el tipo de pelo. Son variantes, son variaciones que a la genética le importa o las estudia y las va a seguir, va a perseguir de generación en generación. Ahora, también quiero comentarles, pues, quien le empezó a interesar todos estos fenómenos de la herencia fue Gregor Mendel. Gregor Mendel también es conocido como el padre de la genética, es un monje austriaco y él se dedicaba precisamente dentro de todos pues sus quehaceres pues de su vida, también se dedicaba un poco a la ciencia. Él observó de manera específica en los guisantes o en el chícharo que podían haber diferentes características, pero sobre todo le llamó la atención que a pesar de que era la misma especie, podían tener variantes. Entonces él se empezó a hacer muchas preguntas y comenzó a estudiar un poco más acerca de él. Y pues para que nos dé un poco más de interés, nos dé un poco de risa, les puse unos memes. Vean, no des misa, ve a ver cómo van tus chícharos. Y es que a pesar de que estamos hablando de un personaje que se dedica pues a la iglesia, vean aquí cómo a él le llama la atención precisamente experimentar, ¿no? Observar qué es lo que sucede con estos rasgos. Y luego para todos aquellos que anden detrás de alguien que no les hace caso, en aquel momento nos damos cuenta y decimos, no, pues sí nos gusta, pero ya después de un tiempo pasan los años y te das cuenta que cómo me pude haber fijado. Mendel, viendo cómo intentas cruzar tus genes con cualquiera, así como de no puede ser. Vean, tenemos a Gregor Mendel con su pareja, que son otras plantas. O sea, Mendel ahí con todas las plantas. La chica de blusa roja, pues es la planta de chícharo, la planta de guisante. Entonces, ¿por qué elegir la planta de guisante, no? Entonces, su nombre científico también lo vamos a encontrar como Sium sativum. Un chisme que yo les cuento es cuando Mendel hace públicos sus resultados ante la vida científica, muchos de los científicos no entendían parte de lo que él estaba estudiando porque él prácticamente se dedicó a la estadística. No hablamos de una sola flor en la cual él estaba estudiando, hablamos de cientos de chícharos, ¿no? Él tenía muchos chicharitos, los cuales él observaba tras generaciones. Entonces, en aquel momento, Mendel, pues no tenía todavía un reconocimiento. Ya más adelante, cuando Mendel lamentablemente fallece, es entonces que se le empieza a dar la verdadera importancia, se empieza a estudiar más, se entiende aún más, y es entonces que se logra encontrar, ¿no? Una conectividad con la teoría de la evolución, ya mucho más adelante. Entonces, ¿por qué elegir este organismo? Tiene una parte en la cual puede autofertilizarse. Si ustedes observan que está el óvulo y está la parte de las anteras, que es donde está el polen, en la parte derecha les puse esta florecita para que ustedes observen que en la vida pues real, vaya, no en este esquema, se encuentra de manera completamente cerrada. Sus pétalos están completamente sellados. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues que Mendel va a hacer algo que se llama fertilización cruzada y por medio de este como pues sello, Mendel puede controlar quién se va a reproducir con quién, ¿ok? Entonces quédense con esta idea. Ahora, antes tenemos que saber y algo que les pueden preguntar, ¿cuáles son esos 7 rasgos que hacen
a esa planta de guisante tan interesante. Vean que a pesar que estamos hablando de la misma especie, puede tener tantas variantes. Una, pues fue la forma de la semilla, que puede ser lisa o puede ser rugosa, el color de la semilla, que puede ser amarilla o puede ser verde, la forma de la vaina, que puede ser hinchada o puede ser contraída, el color de la vaina, que igual puede ser verde o amarilla, el color de la flor púrpura o blanca, la ubicación de la flor, que puede ser entre, pues digamos, las uniones que hay entre las hojas, en las puntas, o puede tener dos tamaños, ¿no? Alto o enano. En este caso, ahorita ustedes observan aquí que dice rasgo dominante y recesivo. Él se dio bien cuenta de que cuáles eran estos rasgos y pues obviamente en aquel entonces pues no había designado, ¿no? De manera específica a qué hacía referencia con un rasgo dominante y un rasgo recesivo. ¿Cómo definimos qué es un rasgo dominante y qué es un rasgo recesivo? ¿En qué se basó Mendel, ¿no? Para saber cuál era cuál. También les van a preguntar qué es un cromosoma, qué es un gen, qué es un alelo y qué es un locus. Bueno, en primer lugar, un cromosoma es una estructura que va a estar formada por ADN y proteínas que organizan y regulan el uso del ADN. Ahora, en otras palabras que podamos entender más sencillo, si nosotros nos lo imaginamos como un resorte, cuando nosotros aplastamos este ADN, lo compactamos de tal forma, imagínense que están aplastando ese resorte, van a tener una estructura similar a una X. Entonces, cuando hablamos de ese ADN que se encuentra compacto, estamos hablando de sus cromosomas. ¿Y cuántos cromosomas es que nosotros tenemos? La especie Homo sapiens sapiens. Tenemos 23 pares de cromosomas o 46. Recuerden que cuando estamos hablando del par 1 al par 22, estamos hablando de los autosomas. Y de manera específica, el par 23 está completamente reservado para asignar nuestro sexo. Se llama par sexual. Algo que también les pueden preguntar cuando hablamos de XY, estamos hablando del sexo masculino, y cuando hablamos de XX es el sexo femenino. Algo que ustedes deben de saber es que en realidad el cromosoma Y no existe, es un cromosoma X muy pequeñito, o sea, si lo ven aquí en la imagen, pero para que nosotros podamos distinguirlo, podamos entenderlo en los libros, en la literatura, decimos XY en el caso del sexo masculino y XX en el caso del sexo femenino. Algo que también es interesante es que dentro de estos, en cada uno de esos lugares, vamos a tener algo que se llama gen, que es la unidad de la herencia que codifica la información y por consiguiente rasgos. Es decir, nuestras características, nuestras funciones van a estar registradas en nuestros cromosomas, en nuestro ADN como genes. Son unidades que portan la herencia. Esos genes, siempre una característica va a tener dos alternativas. Si ustedes piensan en un rasgo que les heredó su mamá o su papá, siempre, para cada característica vamos a tener dos alternativas. ¿Cómo le voy a llamar a esto? Alelo, unidad de varias formas alternativas de un gen. Y ahora esos alelos o esos genes, yo los voy a ubicar como si tuviéramos un GPS que quisiéramos llegar a cierto destino, entonces nos va a llevar directamente a ese destino, ¿no? Un punto en específico. Es como si entonces yo en este mapa quisiera ubicar a lo mejor mi altura. ¿Cómo es que yo puedo ubicar mi altura? Bueno, pues entonces le pongo ahí en mi GPS y me va a llevar de manera específica. ¿Cómo le llamo a eso? Locus, posición fija en un cromosoma que determina la posición de un gen. Entonces, forzosamente estamos hablando de una ubicación. Entonces, ya con esto podemos entonces preguntarnos qué es lo que hace Mendel. Para empezar, algo que ustedes deben de saber es que esta planta, al estar completamente sellada, siempre tras generaciones iba a tener las mismas variantes, nunca iba a cambiar. Cuando hablamos que tras generación y generación siempre se heredan los mismos rasgos, le vamos a llamar que es un organismo de raza pura. Entonces, observen aquí que las plantas que tenían de guisante, que tenían flores blancas, siempre a lo largo de generaciones iban a dar como descendencia flores blancas. Y las plantas moradas siempre iban a dar como descendencia flores moradas. Entonces a él se le ocurre, vamos a hacer una fertilización cruzada. Entonces imagínense, él toma una flor blanca y toma una flor morada. Y aquí lo que ustedes están observando es precisamente lo que él hacía, ¿no? Abría esta flor, cortaba la parte digamos, la parte masculina para que lo podamos entender, que son los estambres, y al cortarlo, él podía intercambiar y dirigir la reproducción. Entonces aquí tienen la flor blanca con la flor morada y cuando se cruza, que esto le llamamos generación parental, que vean que aquí lo representamos con una P, el inicio de toda esta descendencia. ¿Qué es lo que sucede? Vean que tras la generación 1 o la filial 1 o F1, todos los descendientes
poseían flores moradas. ¿Qué es lo que habrá pasado? ¿Resultará que el color blanco habrá desaparecido? Entonces Mendel decide continuar sus experimentos y pues toma esas flores moradas, toma sus semillas y las siembra. Cuando tenemos esta siguiente generación, acuérdense, filial, ¿no? Es de generación o F, vamos a ponerle F2 o lo vamos a representar como F2. Pues él obtiene un total de 224 flores blancas y 705 flores moradas. Entonces no es en realidad que ese color blanco haya desaparecido, se mantuvo, estaba ahí, solo que no había expresado su característica. Aquí vamos a ver dos conceptos, gen dominante y gen recesivo. Todo el mundo conocemos un compañero que nunca se calla, ¿no? El profe pregunta algo y así como de, participa, participa, está ahí y aparte se hace notar. Pero ¿qué pasa con un compañero que a lo mejor lo sabe, lo tiene, ahí lo está pensando, ahí está presente también en el salón, pero se queda callado, está silenciado, por así decirlo? Entonces vean que lo podemos comparar con este ejemplo. Un gen dominante es un carácter, pero va a predominar siempre solo sobre el otro, va a estar participando, participando, participando. Y algo que ustedes deben de saber, cómo lo vamos a representar con letras mayúsculas. Y cuando hablamos de un gen recesivo, es un carácter que se le da, pero se oculta. O sea, ahí está, pero no se hace notar. Entonces se presenta con letras minúsculas. Algo que también es importante que ustedes deben de considerar es que pueden tener del tipo homocigoto, que es cuando un individuo que presenta dos alelos iguales para un gen. Y cuando hablamos de un genotipo heterocigoto, es cuando un individuo presenta un par de alelos diferentes. Algo que también les van a preguntar, ¿qué es el genotipo y qué es el fenotipo? Todos los organismos van a tener un genotipo, es decir, un paquete de genes que van a expresar cierta funcionalidad, cierto físico. Entonces aquí les pongo, ¿no? Cada una de estas mujeres, que la vemos de diferentes formas, tienen cierto genotipo, pero yo no puedo decir, ah, mira, su genotipo es tal, no lo puedo ver, está ahí en su ADN, sus características están guardadas. Entonces, ¿cómo voy a poder yo observar o decir cómo es esta persona? Pues a través del fenotipo, que suele denotar las consecuencias físicas que resultan solo de los genes. Algo que ustedes deben de entender es que cuando hablamos de genotipo hablamos de gen y no lo podemos observar, solamente lo vamos a poder observar a través del fenotipo. Y un genotipo, estamos hablando de la constitución genética del individuo. El fenotipo, características físicas de los individuos. Entonces vamos a poner a prueba si entendimos qué es el genotipo, qué es el fenotipo. Acuérdense que pueden pausar el video para que ustedes vayan respondiendo lo que yo les pregunto, vayan haciendo sus anotaciones y entonces puedan retarse, sepan si están entendiendo o no, o tengan que volver a darle para atrás y volverlo a ver. Entonces tenemos aquí un ratón de laboratorio. Entonces vamos a hablar de que yo les estoy inventando, ojo, dos características. Y yo les estoy inventando también cuál es dominante y cuál es recesivo. Entonces, en este caso yo les puse que el color blanco de este ratón es dominante y además su pelaje también es liso. ¿Cómo voy a denotar yo una característica dominante? A ver, páusenle. Exacto, con una letra mayúscula. ¿Cuál? La que yo quiera, no importa. El punto es que yo recuerde que la letra A, no sé, por ejemplo, es para tal rasgo y yo sé que como es dominante, pues la voy a poner mayúscula. Entonces aquí tengo color blanco, A mayúscula y para el pelaje liso ya es otra característica, ¿eh? No le puedo poner la misma letra, B mayúscula. Entonces acuérdense, voy a escribir aquí primero su genotipo. Vean que acuérdense que dijimos que uno de los alelos es heredado por mamá y el otro es heredado por papá. Por eso es que tenemos esta repetición. Pero en realidad acuérdense que un gen o una característica siempre va a llevar esas dos opciones, esos dos alelos. Vamos con este ratón. Ahora este es de tonalidad gris y es esponjoso, es peludo, como le quieran llamar. Ahora voy a decir lo contrario, que es recesivo, sus características. Color gris recesivo y tipo de pelaje esponjoso también es recesivo. Entonces, ¿yo qué voy a decir aquí? Yo me voy a preguntar, pregúntense ustedes y ustedes escríbanlo, ¿cómo voy a representar el rasgo recesivo gris? ¿Y cómo voy a representar el rasgo recesivo esponjoso? Bajo el mismo fundamento y dije que A es para color y B es para el tipo de pelaje, como sería para color gris y cómo sería para el pelaje.
esponjoso. Exacto, para el color gris sería minúscula y para el pelaje va a ser B minúscula. Entonces yo vería este genotipo A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula. Esto que nosotros acabamos de ver es la genética mendeliana. Es decir, que un rasgo es dominante y otro rasgo es recesivo. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya tras generaciones se han hecho observaciones. Por ejemplo, en nuestra especie tenemos el hoyuelo en el mentón. Entonces, presencia de hoyuelo dominante y ausencia de hoyuelo recesivo. Lo mismo, si ustedes pueden enrollar su lengua en forma de taquito, es un rasgo dominante. Si no lo pueden enrollar, es un rasgo recesivo. Si ustedes tienen el pico de viudo, como esa entrada en forma de piquito, vamos a llamarle que es dominante. Si no lo tienen, es recesivo. Ahora, el lóbulo de la oreja. Observen, toquen su lóbulo de la oreja. Vean que si está muy junto a su mejilla, a su cara, están hablando de un rasgo recesivo. Y si lo tienen muy separado, estamos hablando de un rasgo recesivo. Es muy importante que recuerden esto. No toda la herencia se va a regir bajo el fundamento de que un rasgo sea dominante y otro recesivo. Tenemos mutaciones, la herencia no mendeliana. Cuando hablamos de mutaciones, acuérdense que estamos hablando pérdida o ganancia de ADN. Resulta que durante el proceso de meiosis podemos tener pues algunas afectaciones en cuanto a la repartición adecuada de nuestros cromosomas, por lo que vamos a estar presentando pues ya sea disminución o aumento de estos cromosomas. Dentro de los casos más, pues llamemos clásicos, tenemos el caso del síndrome de Down, que también es conocido como de trisomía 21, en el cual precisamente porque es afectado en este par, en el par 21, en lugar de tener precisamente dos cromosomas, vamos a tener uno extra, y al tener uno extra, pues nosotros ya conocemos, ubicamos a personas que tienen este tipo de síndrome. Cierto tipo de rasgos en su cara, tienen cuello corto, algunos pueden presentar retraso y también, por ejemplo, tenemos el síndrome de Turner. Cuando tenemos el síndrome de Turner, este afecta ahora sí el par sexual y en este vamos a tener un cromosoma X menos. También se le conoce como X0 porque precisamente nos está hablando de esta ausencia. También tenemos el síndrome de Klinefelter, en el cual tenemos el caso de XXY. En este caso, estos chicos con síndrome de Klinefelter tienen una altura bastante fuera de lo normal, es decir, son muy altos, sus genitales presentan un tamaño pequeño, tienen crecimiento de las glándulas mamarias. Entonces, este sería el apartado de mutaciones. Bueno, pues me dio mucho gusto entonces que nos volviéramos a encontrar. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda en especial, les gustaría que habláramos de un tema en específico, recuerden de escribirnos en los comentarios. No se olviden de darle like y nos vemos para la próxima.